Si Dios es tan bueno, ¿por qué existe tanto mal? Esta es una pregunta que muchas personas se hacen a diario y hoy en Lecciones de Esperanza estaremos dando la respuesta. Bienvenidos a un episodio más de Lecciones de Esperanza, un programa para estudiar la palabra de Dios. Y aquí está conmigo mi compañero Francis Contreras, que no vamos a estar dando bienvenida ya porque él es de aquí. Así es, así es. Bendiciones para todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan aquí en nuestro canal de YouTube, Lecciones de Esperanza. Gracias, José Carlos. Qué bueno estar nuevamente en este programa. Y una gran bendición cada semana que recibimos. Gracias al hecho de que tenemos ahora internet, Claro que tenemos todos sí. estos medios. Yo personalmente me he dado la tarea de poder compartir con todas las personas a quienes aprecio las lecciones. Yo no se lo mando a personas que yo no conozco. Nosotros mandamos este link con un título y una motivación. Esperamos que usted también lo copie y lo envíe a sus amigos. Esto es una forma también pasiva de usted hacer evangelismo. Exacto. Claro, la mejor siempre es usted compartir físicamente con alguien, pero a través de esta vía usted puede también compartir el amor de Dios. Así que primero suscríbase al canal, dele un like ahí para que esta transmisión llegue a más personas. A la vez también suscríbase, como les dijimos, y síganos en nuestras redes sociales, las demás, en Facebook, en Instagram y en nuestro canal de WhatsApp Adventistas del Sureste. Sí, no, y es importante también que nuestros jóvenes nos sigan en nuestra página Jóvenes Sureste y en nuestra red también Adventistas del Sureste. Recuerde que, aunque es un evangelismo pasivo, pero hay mucha gente que está siendo impactada de alguna manera. A mí me escriben constantemente personas diciéndome, mire, vi la lección, mire, yo recibí recientemente una persona que llamó desde España. Wow. Estaba llorando desesperadamente y él vio la lección, la ira de Dios. Y entonces al comprender el tema, ahí fue que nos llamó. Gloria a Dios. Así que damos gloria a Dios por eso. Francis, como siempre, tenemos un invitado especial y hoy tenemos un invitado de lujo de nuestro campo. Así es. Él le gusta y se describe como un siervo de Dios. Así que hoy le damos la bienvenida al licenciado Santiago Colomé, que está con nosotros. Para mí es un alto honor poder estar aquí compartiendo con ustedes en este interesantísimo programa, que es un programa imperdible. Sí. Realmente han logrado desarrollar una buena dinámica, los temas han fluido y están tocando corazones. Colomé, yo quiero aprovechar la ocasión, aunque tengamos unos minutos mirando por lo menos ellos. Usted está haciendo una obra junto a otros aquí en la asociación, que es una obra muy bonita porque es gratuito, se hace de manera voluntaria, se hace por amor. ¿Nos puede hablar, aunque sea brevemente, sobre lo que ustedes hacen aquí en la Asociación del Sureste? Bueno, mira, nosotros estamos aquí, como tú lo dices, prestando un servicio de amor. Esta asociación está prestando un servicio de acompañamiento en el área de psicología general y en el área de psicología familiar a todas las personas que necesiten ayuda. Aquí nosotros estamos recibiendo a jóvenes, a niños, a parejas, a familias y estamos dándole el acompañamiento necesario para ayudarlo a resolver cualquier situación que esté inquietándolos. Así que si usted tiene una familia, si tiene a alguien que esté en necesidad, una persona que padezca ansiedad, que esté padeciendo estrés, que esté padeciendo depresión, alguna familia que esté ahora mismo pasando por un momento de gran dificultad, puede traerlo aquí a la Asociación Adventista del Sureste y con mucho gusto le vamos a atender. Mire, atención de calidad, pero gratuita, porque a veces pensamos, Santiago y Sí, Francis, claro, que porque es gratis, claro. no tiene calidad, pero señores, son profesionales altamente calificados y entonces usted puede venir a hacer su cita y de manera gratuita se le va a atender. Entonces, nada, vamos a entrar en materia. Vamos a dar los teléfonos por Sí. si alguien, de repente, alguien está necesitado. Usted puede anotar allí 809-592-2264. 809-592-2264. Y usted puede solicitar, quiero que recibir atención especializada en esta área De salud mental. De salud mental. Señores, antes de orar, motivar a nuestros amigos y hermanos a que puedan colocar su pedido de oración en los comentarios o aquí en el link que aparece, que va directo al ministerio de oración que dirige el pastor Geomar Peña. Sus oraciones serán recibidas y estaremos orando por ellas. Vamos a pedirle a nuestro hermano Santiago que nos dirija en oración en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, ahora que labios humanos van a presentar tu verdad, rogamos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo hablando a los corazones. Amén. Bien, esta lección, la lección número 7, donde vamos a hablar acerca del problema del mal.
Es una lección muy profunda, necesita que nosotros podamos mirarla con toda seriedad, porque va a tocar aspectos muy neurálgicos, donde quizás mucha gente va a entender cosas muy importantes sobre la palabra de Dios. Colomé, en la palabra de Dios hay una pregunta que se hace, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo? Dice el salmista. ¿Hasta cuándo? Es una expresión recurrente en las Escrituras. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Qué está sucediendo aquí con el ser humano según la palabra de Dios? Bueno, mira, el ser humano tiene esa pregunta existencial con respecto a lo que es el dolor, con respecto a lo que es la enfermedad. El ser humano fue diseñado por Dios para vivir para siempre. Pero ¿qué pasa? En la situación actual en que nos encontramos, sucede que padecemos dolor y padecemos enfermedad. Y eso es una cosa que contraría muchos espíritus. Muchas personas se preguntan ante un familiar que está atravesando por una situación de enfermedad, quizá terminal, ante una persona que ha fallecido. Ven acá, Señor, ¿hasta cuándo va a durar el sufrimiento? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué suceden estas cosas? Y de repente el desconocimiento de qué es lo que está pasando alrededor de. Sí. Realmente uno es algo que deja perplejos a la persona y que a veces deja sin respuestas a muchas personas que son cristianas porque no saben cómo responder a ese tipo de Yo sé de cosas. paso que en algún momento nosotros hemos hablado que el problema de muchos ateos no es la cuestión de si creen en Dios, sino la cuestión de la justicia de Dios. ¿Por qué el mal? ¿Por qué suceden esas cosas malas? Si ese Dios que ustedes predican, que ese Dios que ustedes dicen es tan bueno, ¿no? Y entonces le achacan a ese Dios el mal que existe en este mundo. Y cuando hablábamos ahorita, Santiago, ¿verdad? Hablábamos y discutíamos el hecho de que el culpable de lo mal que existe es Satanás, aunque Satanás le ha intentado echar la culpa a Dios. Y ahí es donde entra un problema muy interesante, ¿no? Cómo la palabra de Dios revela el verdadero carácter de Satanás y su plan de hacer mal al ser humano, pero que a la vez el ser humano culpe a Dios muchas veces o cuestione a Dios en vez de a Satanás. Una de las cosas en las que Satanás ha tenido más éxito es en atribuir a Dios la obra que él mismo hace. Y mira, dijiste algo muy interesante, y es que cuando tú te pones a analizar la vida de las personas, de los ateos, de las personas que han tenido mayores conflictos contra Dios, encuentras que ha sucedido algo asociado al dolor. Por ejemplo, estudiando la historia de Carlos Darwin, encontramos que él perdió una hija. Entonces, una hija, un padre no está supuesto a ver la muerte de un hijo. Sí, Entonces esas cosas generan tal contrariedad que hacen que las personas, y es lo que esta lección trata de profundizar, lleguen a la conclusión de, bueno, si Dios es bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios me mandó esto? Es la pregunta que se hacen, Francis. No, de paso, el salmista, en el Salmo capítulo 13, versículos 1 y 2, ¿hasta cuándo, Señor? Es la pregunta, ¿me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y el Salmo 94, versículo 3 dice, ¿hasta cuándo van a triunfar los impíos? Así mismo también. Sí, adelante. Así mismo, Francis, Jeremías también hace la misma pregunta. ¿Por qué prosperan los impíos y les va bien a los desleales? ¿Por qué el Señor nuestro Dios hizo todas estas cosas con nosotros? ¿Por qué me ha venido esto? Dice Jeremías también. Colomé, ayúdanos a entender un poquito el problema del mal. ¿Qué implicaciones o de qué manera podemos entender esto, el problema del mal? ¿Cuál es el papel de Satanás en todo esto y de qué manera Dios responde? Bueno, creo que hice muchas preguntas juntas. Pero el problema del mal. El problema del mal. Pero mira, a mí me gustaría sentar primeramente una base sólida, fundamentada en la Escritura. Vamos a hablar quizá de uno de los males más comunes que afectan a la humanidad, que es la enfermedad. Observen que a veces hasta los mismos cristianos dicen, óyeme, yo tengo tal enfermedad, Dios me mandó esto. Dios me mandó esta enfermedad, Dios me mandó aquello. Y cuando nosotros tomamos la Biblia, por ejemplo, comenzando por el libro más antiguo que hay en la Biblia, que es el libro de Job. No es Génesis, ¿verdad que no? No es Génesis. Es Job. Es Job. Sabemos eso porque realmente el hebreo en el que está escrito el libro de Job es un hebreo muy antiguo. De hecho, hay una palabra que se utiliza para Dios que es Elohá, que solamente aparece allí en el libro de Job. Entonces, bueno, aparte de todo este teólogo. No, espérame, yo no quería decirlo porque quería estar pero ayer me dieron el dato de que leen hebreo. Oiga, no, que pasa tiempo, ¿no? Bueno, la gloria es Gloria a Dios. Pero miren algo, cuando analizamos el libro de Job, nos damos cuenta de que Job en el capítulo 2 encontramos la conversación entre Satanás y Dios y vemos allí cómo, por ejemplo,
como un mecanismo para probar la fe de Job, nos dice allí Job capítulo 2, versículo 7, entonces Satanás salió de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Ahí vemos en el libro más antiguo de la Biblia La enfermedad. a Satanás como el autor de la enfermedad de Job. Lo hiere. Pero ¿qué pasa? Si nosotros avanzamos un poquito más y nos vamos a los hechos de Cristo, encontramos, por ejemplo, en el libro de Lucas, Lucas capítulo 13, verso 10, donde se nos abre una historia muy interesante. Hay una mujer que está enferma, que está encorvada, que no se puede levantar, no se puede enderezar. Y vemos allí que Lucas capítulo 13, verso 10 nos dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Observen cómo el Espíritu Santo, que es quien inspira este escrito en Lucas, conecta ese problema de la mujer, ese problema físico, la mujer estaba encorvada, ¿con quién? Con un espíritu maligno, lo conecta con Satanás. Y tú sabes qué es lo más interesante. Cuando Jesucristo la sana, que la sanó en sábado, observamos que la respuesta de Cristo ante la crítica de los fariseos es la siguiente. Lucas 13:16 dice Cristo, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado por 18 años, no se le había de desatar esta ligadura en el día de reposo. Observen cómo Jesucristo también asocia la sanidad a la liberación de una atadura que hace el diablo. ¿Qué te parece, Francis? Sí, no, y por eso, por ejemplo, hay ocasiones que, así me llega rápido, no recuerdo el texto, honestamente, donde desciende el paralítico, los amigos hacen descender el paralítico, rompen el techo, y Jesús le dice, tus pecados son perdonados. ¿Y quién es este que perdona? ¿Y qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. De alguna manera el texto también está presentando esa realidad que está presentando Colomé. ¿De qué manera se relacionan este tema de la enfermedad con asuntos del problema del mal? Pero fíjese, cuando usted mencionó Job, me llegó a la memoria de inmediato algo que estaba pasando en Job. Hay una lucha detrás de Job, hay un problema que no lo causa Dios, pero Job no lo entendía. Sí. Job no entendía eso. Sí, por eso preguntaba. Dicho sea de paso, a nosotros nos pasa lo mismo y es bueno que nuestros amigos tengan esto claro. El usted no entender muchos de los fenómenos que acontecen en este mundo, como terremotos, donde mueren miles de personas, tsunamis, tormentas, guerras, y donde mueren niños e inocentes, y usted preguntar a Dios de manera tan inquisitiva no es pecado. Hay personas que se sienten mal al decir, oh, no debería yo preguntarle esas cosas a Dios, creo que estoy fallando. El ser humano perplejo por lo que no puede ver ni puede entender, como el caso de Job, es necesario que haga esa pregunta. Ahora bien, ¿a dónde te dirigen esas preguntas? ¿Al escepticismo teísta o te dirigen a la palabra de Dios, que es donde están las respuestas al problema del mal? ¿Ustedes recuerdan cómo termina la historia de Job? ¿Qué termina diciendo Job? ¿Te recuerdan más o menos? En Job capítulo 42, versículo 3. De oídas. Exactamente. No, lo puede completar, Job está diciendo allí más o menos, como me acuerdo, hablando de Dios, que de oídas, Job era el hombre más justo que había sobre la tierra, y después de pasar por esa situación, la conclusión a la que él llega es que conocía a Dios de oídas, pero que ahora lo conocía profundamente. Sí. ¿Cómo dice exactamente el texto? Mire cómo dice el texto. Yo hablaba de cosas que no comprendía. Cosas demasiado maravillosas para mí. Demasiado maravillosas para mí. No importa cuántas carreras, por ejemplo, el hermano tiene varias carreras, maestrías y todo eso, pero no importa cuántas carreras yo tenga, la historia de Job nos enseña a nosotros que tenemos limitantes para poder comprender plenamente a nuestro Dios, comprender todas las cosas espirituales, y al mismo tiempo debería llenarnos de humildad, el saber que no importa quién yo sea, pues yo tengo que humillarme delante de la presencia de Dios. Y yo creo que, como alguien dijo, creo que fue John Piper, el día que nosotros conozcamos a Dios, dejará de ser Dios. Dejará de ser Dios. Eso hace. Mira, hay preguntas que Dios le hace a Job para que Job entienda que son necias sus preguntas. Naturalmente son preguntas que salen de un corazón que busca respuesta, pero que no van al traste con la naturaleza de Dios. Dios le dice en Job capítulo 38, versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, hermano? Tremendo. Es decir, yo soy el que sé lo que está pasando y a continuación te lo voy a revelar. ¿Dónde estabas tú? Házmelo saber. Si tienes inteligencia,
continúa diciendo Dios en respuesta a lo que Job estaba diciendo. Y hoy, entonces, lo que decía Colomé, es verdad, yo hablé de lo que no entendía, dice Job, cosas tan maravillosas, como tú expresabas, que yo no podía comprender. Y mira algo interesante. En esa reflexión final que hace Job, nosotros encontramos una gran lección. Como decía el pastor Francis ahorita, tenemos que irnos a las Sagradas Escrituras para que podamos comprender verdaderamente. Cuando tú vas a la Escritura, tú encuentras, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38, cuando allí Pedro está hablando de la obra de Cristo, nos dice cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, Poderoso. porque Dios era con él. Entonces observen cómo hay un hilo conductor en la Biblia entera, desde el primer libro que se escribió en la Biblia, que es el libro de Job, hasta el Nuevo Testamento, en donde está establecido claramente que la enfermedad proviene de Satanás y Así que el es. mal proviene de él. Y miren algo también interesante. ¿Ustedes se acuerdan del apóstol Pablo? En un texto muy famoso donde Pablo está orándole a Dios que le quite un aguijón. Sí. Cuando Pablo ve a Cristo en esa visión, recuérdense que él quedó ciego. ¿Y qué pasa? Él recupera la vista, pero quedó con un problema. Pablo era un hombre erudito. Para Pablo el leer era más importante que la comida. Pablo era un rabino judío que dominaba la Torá, los profetas y todas esas cosas, y quedó con ese problema. ¿Cómo sabemos que tenía este problema de la vista? Bueno, en Gálatas, por ejemplo, capítulo 6, 11, Pablo dice, miren cuán grandes letras les escribo. Sabemos que la persona cuando pierde la vista pierde el sentido de la dimensión y entonces escribe grande porque no está viendo bien. Entonces el apóstol Pablo nos dice aquí en 2 Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, se refiere a la enfermedad, y dice, un mensajero de Satanás que me ofetee para que no me enaltezca sobremanera. Observen cómo el mismo Pablo también conecta la enfermedad que padece como un mensajero ¿de quién? De Satanás. O sea que no hay duda. Entonces, Colomé, cuando una persona dice, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que Dios me está pagando? ¿Es una expresión correcta? ¿Qué es lo que estoy pagando, Dios? ¿Qué es lo que tú me estás haciendo? ¿Es una expresión correcta? Es totalmente incorrecta porque, como lo dice Juan 10:10, usando el símil del ladrón para representar a Satanás, Jesucristo dijo, el ladrón vino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida. Y primera de Juan, capítulo 3, verso 8, nos dice que para eso apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. Correcto. Observen un caso, pastor. Mira el caso de José. Cualquiera podría decir, fue Dios que llevó a José para que fuera esclavo y ese fue un mecanismo para que él sea rey y salvar a toda esa gente. No, esa fue una obra del diablo para destruirlo. Y cuando nosotros vemos a Génesis capítulo 50, verso 20, ahí ya cuando Jacob está en su lecho de muerte o ha muerto, que los hermanos están asustados, ellos van donde José. Le dicen, mira, nosotros vamos a ser tu siervo y tus esclavos. ¿Y qué le dice José? Ustedes pensaron hacerme mal. No fue Dios. Pero Dios lo convirtió en bien para salvar a mucha gente. Había un propósito de Satanás de destruir, pero Dios quiere salvar y entonces vindica su nombre y a su hijo colocándolo como rey o como ministro allá. Ahí. Entonces, Santiago, podemos rescatar aquí algunos elementos interesantes de esta lección. El primero, porque es que la gente tiende a irse por la tangente cuando analiza a Dios, porque lo analizamos queriendo entenderlo. Ahorita, como Francis decía, lo primero que tenemos que entender es que a Dios es amor y por lo tanto no causa el sufrimiento del ser humano. No podemos ver a Dios de otra manera. Dios no es el autor del mal. Número 2, tenemos que entender esto. Número 3, cuando sufrimos, Dios sufre con nosotros. Es decir, no tenemos a un Dios que es ajeno al sufrimiento del ser humano, al problema del mal aquí en este mundo. Y cuarto, Dios actúa con justicia y misericordia también. Mire, yo no quisiera dejar de hacer la pregunta por la cual, yo quiero ser honesto, ahora quiero abrir yo no quisiera dejar de hacer la pregunta por la cual yo invité a Colomé a esta lección, siendo que es alguien que trata con tantas personas situaciones muy delicadas. Yo he visto a Colomé irse de aquí junto a otros 10, 11 de la noche tratando situaciones. Colomé es una persona que está viviendo
la realidad del problema del mal en su vida, en la práctica, que está viendo, no sé, un joven está viendo su vida desboronarse, o una madre está viendo cómo una esposa está viendo su matrimonio que se está desboronando, ya ahora está entendiendo de dónde viene el problema del mal. Pero ¿cómo puede esa persona enfrentar con esperanza la situación que está atravesando en estos momentos? Mira, yo leí un texto en un libro escrito por Ellen G. White que dice que inmediatamente nosotros elevamos una oración al trono de la gracia, el gran abogado toma nuestro caso. Gloria a Dios. No importa lo que tú estés pasando, no importa cuál sea la situación difícil, puede ser una situación de enfermedad, puede ser una situación de una pérdida económica, puede ser una situación de una pérdida afectiva. Donde quiera que tú estés, eleva una oración a Dios en el nombre de Jesús y Él va a llegar a través de su Espíritu a tu vida. Amén. La providencia va a ser movida para que esa situación que tú tienes pueda comenzar a recibir solución. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra de Dios. Y recuerda que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Confía en el Señor y Él te va a sacar a la luz en el nombre de Jesús. Mire, yo quiero también mirar dos textos bíblicos que me llenan de mucha esperanza porque nos dan, mire, a veces la esperanza es lo único que nos sostiene en medio de la situación que uno esté pasando. Yo sé que cuando me ha mirado muchas situaciones como esa, que cuando la persona cambia su perspectiva de lo que viene del futuro, las cosas cambian también. Totalmente. ¿Qué dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 18? Miren lo que dice. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que tú estás pasando ahora, querido amigo, querido hermano, de repente sea quizás por ser fiel al Señor, porque te has mantenido firme en tus principios. Dice el texto bíblico, tú tienes esperanza, puedes sufrir con esperanza, porque la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros superará en gran manera, por supuesto, lo que estamos pasando aquí en la tierra. Gloria a Dios. El tiempo es inclemente, Santiago y Francis, y ya Permíteme un texto más. nos ha dicho Dios. Vamos a darte el texto sin análisis. Yo me muero si no digo ese texto. Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, hermanos. Y ya no habrá más llanto, no habrá más clamor, no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, porque todas las cosas habrán pasado. Ese fue el texto clave. Santiago, sus palabras finales. Y mira, Juan 17:23. Jesucristo dijo, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado con el mismo amor con que me amaste a mí. Dios te ama a ti y a mí con el mismo amor con que ama a Cristo. Permite que ese pensamiento se apodere de tu mente, controle tu vida y vas a ver el mundo con una perspectiva totalmente diferente. Alabado sea Dios. Muchas gracias, amigos, por haber estado con nosotros en mensajes, en lecciones de esperanza. Santiago, gracias, que ha sido una lección bastante intensa y de una profundidad maravillosa. Gracias, Santiago. Recordarte, hermano, Dios no es el causante del mal. Satanás está detrás de todo esto, pero finalmente Dios enjugará todas tus lágrimas y la de tus seres queridos. Vamos a hablar en este momento. Padre Celestial, gracias. Gracias porque aunque Satanás intentó destruir tu obra maravillosa, tú no te quedaste de brazos cruzados, sino que enviaste a Jesucristo a morir por nosotros. Y mientras el mundo estaba afligido, tú viniste y sanaste a los enfermos. Le demostraste que eras capaz de desatar las ligaduras con las que Satanás nos había atado y diste una muestra de lo que harás en el día final. Aquel momento cuando tus hijos, mi Dios, serán levantados de la tumba y aquellos que estemos vivos seremos arrebatados para estar contigo en el reino de los cielos. Si hay alguien aquí que está perplejo, mi Dios, angustiado en este momento por algún problema, por el mismo problema del mal que no lo entiende, dale esperanza y respuestas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús.
Dios.